Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a Aprender Office gratis. Un gráfico consta de distintas áreas. El área del gráfico, propiamente dicha. El área de trazado del gráfico. El eje vertical. El eje horizontal. La leyenda, si se encuentra habilitada. Y dependiendo del gráfico que hayamos escogido, el plano posterior y el plano inferior. Al seleccionar cualquiera de estas áreas, las herramientas de gráfico aparecerán con tres distintas pestañas. Desde aquí podemos personalizar nuestro gráfico. Como ya hemos visto, cambiando el tipo de gráfico, hasta guardándolo como una plantilla. Podemos también, como ya hemos visto, cambiar entre filas y columnas y seleccionar datos. Y podemos cambiar el diseño del gráfico. Por ejemplo, eligiendo un diseño que tenga título, tanto del gráfico como de los distintos ejes, títulos y leyendas, o simplemente el título principal y la leyenda. El título lo podemos cambiar libremente. Podemos cambiar el estilo del diseño del gráfico. En este caso no tenemos disponible la vista periodo en vivo. Desde la ficha presentación, podemos elegir que el título no aparezca, que aparezca superpuesto y centrado, es decir, dentro del gráfico. Hay que tener en cuenta que igual contamos con la posibilidad de moverlo libremente, ya que es un cuadro de texto. Con respecto a los rótulos del eje, siempre dentro del grupo etiquetas, en el caso del eje horizontal primario podemos decirle que lo ponga por debajo y también cambiarlo. Y si fuera el caso podríamos decirle que lo ponga en el eje vertical. Lo mismo con respecto a la leyenda. Aquí está a la derecha, pero podríamos superponer la leyenda a la derecha. Y nuevamente contamos con la posibilidad de moverla libremente. Podemos mostrar las etiquetas de datos. Dependiendo del tipo de gráfico que hayamos escogido, a veces no es una buena opción. Y hasta podemos decirle a Excel que muestre la tabla de datos de donde salen los valores que alimentan al gráfico. Si estuviésemos trabajando con un gráfico en una hoja distinta, esto sería muy útil, ya que podríamos esconder la tabla, es decir, esconder la hoja donde se encuentra la tabla, y el usuario que abriera este libro vería el gráfico y la tabla. Con respecto a los ejes, en el caso del eje horizontal, podemos decirle que lo muestre de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o el eje sin etiquetas. Con respecto a las líneas de cuadrícula, aparecen líneas de división principales para este estilo de gráfico, pero podemos elegir secundarias, principales y secundarias. Nuevamente, dependiendo del tipo de gráfico y de datos afectados a ese gráfico, es una opción conveniente. Y lo mismo sucede con las líneas verticales de la cuadrícula primaria. Por ejemplo, en este caso podría poner únicamente las líneas de división principal.
Desde la pestaña Formato de la cinta Herramientas de gráfico, podemos cambiar el estilo de forma. El cuadro en el cual se encuentra alojado nuestro gráfico es una forma y podemos cambiar su estilo. Podemos, como ya hemos visto cuando trabajamos con formas, cambiar el relleno de la forma, el contorno de la forma y hasta los efectos de forma. Podemos trabajar con estilos de WordArt para todos los textos del gráfico. La vista previa en vivo nos mostrará cómo queda. O para una caja de texto en particular. Y trabajar, como ya hemos visto en su momento, con WordArt, cambiando el relleno, el contorno y hasta aplicándole un efecto. Pero todo esto que no solo resulta interesante, sino que también podría decir entretenido, nos permite resaltar y demostrar determinadas cosas de una manera más profesional. Por ejemplo, supongamos que mi interés en este gráfico es demostrar cómo el género romántico se destaca en ventas sobre los demás géneros. Para eso lo primero que haré es cambiar entre filas y columnas. Y en este caso voy a seleccionar el género romántico. Al hacer un clic sobre la serie romance, se seleccionan las formas que corresponden a ese género. Desde aquí yo, por ejemplo, en la ficha formato, puedo aplicar un relleno para esa forma en particular. Por ejemplo, una textura. Y de esa manera, rápidamente, logro llamar la atención sobre uno de los géneros. Y si dentro de esos géneros quiero llamar la atención sobre un año en particular, es decir, el 2008, que es el que más ha vendido, hago un clic sobre el género romántico y se seleccionan todas las formas afectadas a ese género. Y nuevamente otro clic y únicamente selecciono esa forma. Voy a repetirlo ya que podemos entrar en la confusión de que es un doble clic. Son dos clics. Primero uno y cuando se seleccionó todo el género o todas las formas aplicadas, otro clic más. Y de esta manera estoy logrando resaltar lo que a mí me interesa hacer. En la ficha de presentación cuento con el comando Giro 3D. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que tengo la gran mayoría de los comandos que me permiten personalizar el gráfico. No solo en lo que refiere a Giro 3D, que como vemos en determinados casos puede resultar muy útil, sino que puedo aplicar un color al borde, estilos de borde, relleno, entre varias alternativas. Si selecciono el comando cuadro de gráfico, puedo ir a más opciones de planos posteriores y desde aquí seleccionar relleno con imagen o textura. Elegir una imagen y de esta manera habré puesto una imagen en el plano posterior de mi gráfico. ¿Y qué sucede con el plano inferior? Más opciones de planos inferiores, relleno de imagen o textura, y voy a poner madera, como si hubiera un piso.
Y si movemos el gráfico a una nueva hoja, bueno, ahí veremos realmente el resultado de la personalización de nuestro gráfico. Pero una vez más allá que puede resultar entretenido, la personalización de los gráficos realmente tienen un fin de utilidad, y es que podamos llamar la atención sobre un punto en particular de nuestro gráfico. Por ejemplo, en este caso en el que estamos graficando los géneros de los libros vendidos únicamente en el año 2009. Ya sea que trabajemos en la misma hoja o en otra, accedemos a todas las funciones para personalizar nuestro gráfico. Por ejemplo, podría cambiar el tipo de gráfico para que tenga un aspecto 3D y cambiar el giro 3D, ya sea girándolo hacia un lado o hacia otro o inclinándolo. Poniendo las etiquetas de datos. Y lo que resulta interesante con este tipo de gráficos es que puedo, por ejemplo, separarlo. ¿Cómo es esto? Me posiciono sobre el gráfico y hago un clic. He seleccionado todos los segmentos o porciones de la torta. Vuelvo a hacer otro clic y separo una de las porciones. Lo mismo nuevamente, un clic y otro más, y estoy separando. De esta manera yo logro fácilmente llamar la atención de que en ese año Clásicos no tuvo muy buen año, y hasta si quisiera, con esto de hacer dos clics, puedo trabajar sobre una de las leyendas, cambiar la fuente y de la misma manera resaltar la fuente del género que más ha vendido. Como hemos visto, más allá de lo entretenido que puede resultar personalizar nuestros gráficos, en muchas ocasiones resulta de gran utilidad para poder llamar la atención de una manera estética y profesional de determinados puntos o valores.